la temática que tengo planteada para hoy. Permítame, voy a compartir y vamos a iniciar. Primero que todo, no olvidar la actividad que tienen para el día de hoy. No olvidar subirla, por favor, antes de medianoche para cumplir con esa correspondiente actividad. Bien. Mm, Como les mencionaba, tal vez hace 8 días, nosotros vamos a entrar en este momento hacia o en el último gran tema que abarca este curso, que es el tema de las ecuaciones diferenciales. Voy a tratar, y yo quisiera iniciar de esa manera, como planteando una discusión relativamente informal, es decir, sin entrar todavía como en los conceptos, las definiciones, los procedimientos, sino simplemente como a nivel de discusión, ¿cuál es la idea intuitiva de lo que es una ecuación diferencial? Digamos que la definición formal y rigurosa muchas veces no le aporta mucho a uno cuando uno está empezando a trabajar con este tipo de objetos. Entonces, pues naturalmente la vamos a presentar posteriormente, pero antes de presentarla, yo quisiera hacer como una especie de presentación intuitiva de lo que es una ecuación diferencial. Y posteriormente vamos a entrar a mencionar las características específicas de este tipo de ecuaciones. Lo primero que yo quiero traer a colación es que cuando uno habla de una ecuación, y aquí voy a hablar en términos muy generales, cuando uno habla de una ecuación, uno está pensando siempre, en primer lugar, en un símbolo de igual, es decir, que hay como dos expresiones y en la mitad hay como un símbolo de igualdad, que lo que indica es que la expresión de la izquierda tiene que ser igual a la expresión de la derecha. Entonces, cuando uno habla de ecuaciones, está pensando siempre en términos de igualdad. Y lo otro es que cuando uno habla de ecuaciones, la otra palabra clave que aparece es el término incógnita o variable. Y entonces cuando uno piensa en una ecuación, uno piensa como en una expresión donde hay un igual, donde hay dos lados de esa igualdad, donde hay una variable. Pues, cuando uno habla de ecuaciones, naturalmente hay ecuaciones que pueden tener más variables, pero el ejemplo básico, más básico tiene una variable. Y la idea es encontrar el valor de esa variable que permita que lo del lado izquierdo sea igual a lo del lado derecho. Esa es la idea básica de lo que es una ecuación. En las ecuaciones diferenciales que nosotros vamos a presentar a continuación, la idea en el fondo es la misma, pero lo que cambia es la naturaleza de las variables que se van a involucrar. Porque en este tipo de ecuación, las variables o la variable ya no es un número como solía ser con las ecuaciones que uno conocía anteriormente, sino que ahora la variable es una función. Y de alguna forma, cuando uno quiere resolver una ecuación diferencial, lo que uno está buscando es el valor de una función que cumpla que el lado izquierdo de la ecuación sea igual al lado derecho. Entonces, en este tipo de ecuaciones, ya los resultados no van a ser como uno estaba acostumbrado,
x igual a 2 o x igual a 5 o x igual a 7, es decir, soluciones numéricas de la ecuación, sino que ahora las soluciones de esas ecuaciones van a ser funciones que cumplen con la condición que se expresa en la correspondiente ecuación. Esta idea es un poco extraña, o en general es extraña cuando es la primera vez que uno se enfrenta con este tipo de ecuaciones. Entonces voy a tratar de reducirla a ejemplos bastante sencillitos para luego ir mirando ecuaciones diferenciales más sofisticadas. Y el ejemplo que estoy trayendo a colación en lo que estoy presentando en pantalla es tal vez de los ejemplos más sencillos, más básicos de lo que es una ecuación diferencial. Y es esta expresión que estoy mostrando acá. Aquí hay una variable que se llama y, que es la que representa precisamente la función que yo quiero encontrar, y también aparece otra variable que yo llamo x, o que en general se llama x, que representa la variable en la cual está definida la correspondiente función. Entonces, en este tipo de ecuaciones, en general, ustedes van a ver dos variables. Una variable, que es la variable y, que es la que representa la función que queremos encontrar, y otra variable, que en general va a ser la variable x, que representa la variable en la cual está definida la función. Es decir, esa función que yo voy a querer encontrar está definida en términos de la variable x. Y entonces, este ejemplo que estoy mostrando acá es la ecuación diferencial y' igual a x al cuadrado. Esa es la expresión, digamos que sintácticamente hablando. Y', donde prima representa esta tildecita, es una notación con la cual yo creo que ustedes ya están familiarizados, igual a x al cuadrado. Cuando yo leo y cuando ustedes leen esta expresión, lo que esta expresión está diciendo es que la derivada de la función y tiene que ser igual a la expresión x al cuadrado. Es decir, cuando yo planteo esta expresión o ecuación de esa forma en que la estoy presentando, lo que yo estoy diciendo es que hay una función y que al derivarla me tiene que dar igual a x al cuadrado. En ese sentido, esto es una ecuación donde la variable que yo quiero encontrar es la función y. Y esa variable que yo quiero encontrar es lo que uno llama la solución de la ecuación diferencial. Otro aspecto especial de este tipo de ecuaciones es que aquí aparece involucrado este símbolo que representa la derivada. Y en las ecuaciones diferenciales, el aspecto característico es que van a aparecer derivadas de la función a la cual yo quiero encontrarle su valor. Es decir, las relaciones que se van a plantear van a estar en términos, la derivada de la función tiene que dar tanto, o la derivada de la función multiplicada por otra expresión me tiene que dar tanto, pero de alguna forma el núcleo es que en esa ecuación tiene que aparecer la derivada de la función que yo quiero encontrar. Esta ecuación que yo estoy planteando acá, esta expresión que yo estoy planteando acá, tiene como solución una función que cumpla con lo que ahí está dicho. Es decir, si yo quiero solucionar esta ecuación, lo que yo necesito encontrar es una función que al derivarla me dé igual a x al cuadrado. Y aquí entra de lleno
el concepto de antiderivada que veíamos durante la primera parte del curso. Porque si yo veo esa expresión que me dice que la derivada tiene que ser igual a x al cuadrado, en este ejemplo, lo que yo estoy buscando en el fondo es una antiderivada de la función x al cuadrado. Porque al fin y al cabo, si yo estoy buscando una función que al derivarla me da x al cuadrado, lo que yo estoy buscando es una función que sea antiderivada de esta función x al cuadrado. Y entonces, en ese sentido, se hace relativamente evidente que una solución de esta ecuación sería la función, y miren que la solución ahora tiene que venir en términos de una función, la función x al cubo sobre 3, porque esta es una función que al derivarla me da efectivamente x al cuadrado. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? Tal vez la expuse de una manera un poco extensa, pero quisiera saber si es más o menos claro lo que estoy presentando con este ejemplo que estoy mostrando aquí. Sí, profe, es claro. Entonces, esta ecuación diferencial particular que estoy presentando es una ecuación que se relaciona directamente con el concepto de antiderivada. Naturalmente, y aquí aparece otro concepto clave, naturalmente, cuando yo veo esta función no es la única solución de la ecuación diferencial. Porque si yo estoy buscando una función que al derivarla me dé x al cuadrado, pues lo que yo estoy buscando es las antiderivadas de esa función x al cuadrado. Y pues nosotros ya hemos discutido bastantes veces durante la primera parte del curso que en general una función tiene varias antiderivadas. Y en particular, cuando uno quiere encontrar la antiderivada de x al cuadrado, pues uno sabe que esa antiderivada corresponde a x al cubo sobre 3 más cualquier constante. Y aquí aparece nuevamente esa constante de integración sobre la cual hemos insistido durante todo el tiempo. Entonces, cuando uno plantea esto de acá, lo que uno está mostrando son todas las posibles soluciones de esta ecuación que se está presentando. Y entonces a esto es lo que uno llama la solución general de la ecuación diferencial. Esto de acá es una solución específica, particular. Esto de acá es la solución general de la ecuación diferencial correspondiente. Esa idea como que ilustra de una manera bastante simple lo que es una ecuación diferencial y lo que es la solución de una ecuación diferencial y lo que es la solución general de esa ecuación diferencial. Ahora, quiero que miremos esta otra expresión que tengo sombreada en amarillo. Esta idea a veces suena un poco extraña, pero cuando uno la piensa cuidadosamente tiene todo el sentido. Miren esta ecuación que estoy presentando acá. En esta ecuación, lo que yo estoy diciendo es que hay una función y tal que al derivarla me da igual a la misma función y. Yo quiero que miren la diferencia entre estas ecuaciones diferenciales. En la primera, yo decía que la derivada específicamente me tenía que dar x al cuadrado.
Es decir, que al derivar la función que yo fuera a encontrar, el resultado tenía que ser explícitamente x al cuadrado. En esta otra ecuación, lo que yo estoy planteando es que la función que yo voy a buscar, al derivarla, me tiene que dar igual a la misma función y. Es decir, cuando yo planteo esta expresión en particular, lo que yo estoy buscando es encontrar una función tal que al derivarla me dé esa misma función. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí con este segundo ejemplo? ¿O se ve muy extraño? Sí, señor. No, no, señor, está siendo claro. Entonces, si yo quiero solucionar esa ecuación diferencial, lo que yo necesito encontrar es, y miren cuidadosamente lo que se está diciendo, a ver si lo tengo aquí abajo. Lo que yo estoy buscando encontrar es una función tal que su derivada sea igual a sí misma. Es decir, una función que al derivarla me quede exactamente igual a la misma función. Y entonces, cuando uno naturalmente lo piensa desde el punto de vista del cálculo diferencial, pues claramente una solución de esa ecuación pues sería la función e a la x, porque al derivar la función e a la x, vuelve y me da la misma función e a la x. Es decir, una solución para esta ecuación diferencial sería y igual a e a la x, porque la derivada de e a la x es igual a e a la x, que es la misma función y. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Naturalmente, y esta es como la parte clave dentro de la resolución de ecuaciones diferenciales, yo quisiera encontrar todas las soluciones de esa ecuación. Es decir, lo que uno llama la solución general. Yo sé que la función e a la x es una solución de esta ecuación diferencial, porque vuelvo y repito, lo que me dice la ecuación es que yo estoy buscando una función que al derivarla me dé la misma función. En ese caso, pues claramente e a la x cumple con eso. Pero la pregunta que uno debería hacerse, sobre la cual no sé si vayamos a darle respuesta de una vez, pero por lo menos quisiera plantear la pregunta es, ¿será que hay otras soluciones de esa misma ecuación? Es decir, ¿será que hay otras funciones que al derivarla me den exactamente la misma función original? Y cuando yo logre determinar la respuesta a esa pregunta, yo estaré respondiendo en el fondo cuáles son o cuál es la solución general de esa ecuación diferencial. Naturalmente la respuesta es un poco más complicada, porque entonces uno tiene que ponerse a pensar, y a pesar de que no es que se hace un ejercicio súper extravagante, pero digamos que así de primerazo no es fácil de intuir la respuesta, yo tendría que pensar en una función que al derivarla me diera la misma función.
es decir, una función que al derivarla permaneciera exactamente igual. Nosotros ya sabemos que e a la x cumple con esa condición. La pregunta, que vuelvo y repito, es una pregunta que no me interesa en este momento darle respuesta, porque precisamente sobre eso va a tratar este curso, sobre maneras, sobre métodos para dar respuesta a esas preguntas. Pero la pregunta clave es, ¿cuáles son todas las posibles soluciones de esa ecuación diferencial? No sé si aquí a alguien se le ocurra alguna idea. Si no, pues está bien, precisamente para eso es este curso, para tratar de solucionar esa pregunta. Pero es posible que alguien diga, no, mire que a mí se me ocurre esta otra función, tal que al derivarla me da exactamente la misma función original. ¿Se le ocurre a alguien en este momento alguna función que cumpla con esa condición? Si la respuesta es no, pues es no. No tengo ningún problema con que la respuesta sea no. Pero de repente alguien diga, no, a mí se me ocurre esto. Asumo, asumo que no se les ocurre una respuesta a esa pregunta. Y vuelvo y repito, eso está bien. Precisamente para eso es este curso. Pero lo que sí me parece importante es que entiendan la pregunta, que entiendan qué es lo que se está preguntando ahí. Cuando se pregunta cuál sería la solución general de esa ecuación diferencial. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí con la idea? ¿Para todos? Sí, profe. Sí, señor. Quiero que miremos ahora sí un ejemplo muy extravagante de una ecuación diferencial. Pues, o un poquito más extravagante, tampoco es que sea como muy expresión. Miren esta ecuación y vamos a tratar de entender qué es lo que está preguntando o qué es lo que dice esta ecuación, es esta de acá. Y vamos ahora sí, después de haber pensado o entendido bien la ecuación diferencial, a hablar de definiciones formales, que es de alguna forma el propósito. Es decir, toda esta discusión hasta el momento es simplemente intuitiva, como para que se lleven la idea de lo que es una ecuación diferencial, intuitivamente hablando, pero ya vamos a formalizar. Miren esta ecuación diferencial. La ecuación diferencial me dice que y' tiene que ser igual a x multiplicada por y. Esa ecuación, o mejor dicho, solucionar esa ecuación es encontrar una función que cumpla con esta expresión. Es decir, lo que yo estoy buscando acá es una función tal que al derivarla, el resultado sea la misma función. No olviden que aquí y representa una función multiplicada por la variable x. Es decir, yo quiero una función que al derivarla sea igual a la función original multiplicada por x. Naturalmente, esa ecuación diferencial o esa ecuación que estoy planteando ahí es una ecuación mucho más complicada de resolver. Porque acá yo tengo que ponerme a pensar, oiga, y entonces, ¿cuál función cumple con eso? ¿Cuál función al derivarla, el resultado va a ser x por esa función que había derivado originalmente? Y la respuesta nuevamente no es evidente. En ese sentido, cuando uno quiere resolver
una ecuación diferencial, nosotros necesitamos desarrollar métodos que me permitan resolver. Pero naturalmente esos métodos, al igual que pasaba con los métodos de integración, son métodos que van, digamos, por decirlo de alguna forma, a aplicar dependiendo del tipo de ecuación diferencial que uno vaya a trabajar. Y entonces lo que uno tiene que hacer a la hora de plantear métodos es, primero que todo, plantear caracterizaciones de las ecuaciones diferenciales. Es decir, nosotros tenemos que clasificar las ecuaciones diferenciales y de acuerdo a esa clasificación, perdón, a esa clasificación que se haga, vamos a ver cuál método aplica para cada tipo de ecuación diferencial. De eso es lo que trata esta parte del curso que viene, de clasificar ecuaciones diferenciales y a partir de esa clasificación establecer métodos para resolver esas ecuaciones diferenciales. Esa es la idea y esa es la introducción a esta parte de las ecuaciones diferenciales. Entremos de lleno a formalizar. Y de alguna forma, como les decía, cuando uno lee las formalizaciones o las definiciones formales, muy pocas veces son como explicativas. Es decir, cuando uno arranca un texto leyendo las definiciones, comúnmente uno no entiende a dónde apuntan esas definiciones. Por eso es que primero hay que dar como una idea intuitiva y luego al formalizar lo que se logra es precisar las definiciones que se están presentando. Entonces, miren la definición formal de ecuación diferencial, que sigue la misma línea de lo que habíamos discutido. Una ecuación diferencial es una expresión que involucra una igualdad entre dos términos. Un término está a la izquierda, otro término está a la derecha, y que depende de dos variables. Lo que llamamos la variable y, que representa la función que queremos encontrar, y la variable x, que representa la variable en términos de la cual está la correspondiente función. Esto a veces llega a ser un poquitico confuso, porque uno dice, pero ¿cómo así que dos variables? Pero si en realidad solo estamos buscando una variable, que es la variable y. Entonces aquí hay que entender que lo que yo estoy buscando es una función que yo llamo y, que venga definida en términos de la otra variable, que es la que se llama la variable x. Es decir, lo que yo quiero encontrar es y, pero esa y viene escrita en términos de la variable x. Es una idea a veces un poquito extraña, pero si uno la piensa y mira ejemplos, que es lo que vamos a estar haciendo, y mira métodos y mira todo eso, termina como clarificando ese enfoque tan particular de este tipo de ecuaciones. Eso es lo que digo precisamente acá. Y representa una función en términos de la variable x. Y el aspecto caracterizador de estas ecuaciones diferenciales es que en esas ecuaciones aparecen derivadas de la variable y. Es decir, si ustedes miran las ecuaciones que he presentado hasta ahora, siempre aparece la derivada de la función y, la derivada de la función y, la derivada de la función y. Precisamente por eso se llama ecuación diferencial, porque es una ecuación que habla en términos de las derivadas de una función. A partir de esa definición formal, hablamos de la solución o una solución de la ecuación, que vuelvo y repito, es una función tal que al reemplazarla en la variable y se satisfaga la igualdad.
Es decir, en estos ejemplos, cuando yo reemplazo y por esta función, pues me da que la derivada de esta función efectivamente es x al cuadrado. Cuando yo reemplazo en esta ecuación a y por e a la x, pues efectivamente la derivada de e a la x es la misma función y, que efectivamente es e a la x. Y en esta ecuación diferencial, el propósito sería encontrar una función y tal que al reemplazarla me dijera la derivada de lo que yo reemplace es igual a x multiplicado por esa función que estoy reemplazando. Entonces, eso es una solución de la ecuación diferencial. Y la solución general es una expresión que representa todas las posibles soluciones de la correspondiente ecuación. Es decir, cuando yo digo esta es la solución general, es porque estoy diciendo aquí están representadas todas las posibles soluciones de la correspondiente ecuación. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿O ya los perdí? ¿Ya se fueron? Sí, profe, está claro. Entonces, el resumen de lo que viene a continuación, o mejor dicho, cuando hablo de lo que viene a continuación es de lo que viene durante todo el semestre, hasta el final del curso, es cómo hago para encontrar la solución general de una ecuación diferencial. Eso es el propósito del curso. Pero como les decía, para hablar de métodos hay que hablar de clasificaciones. Y el primer tipo de clasificación que aparece, ya veremos otros más adelante, es lo que uno llama la clasificación por orden. Y entonces hay que tener en cuenta que cuando yo hablo de una ecuación diferencial, el orden de esa ecuación es el orden de la derivada más grande que aparezca en la ecuación. Si yo, por ejemplo, miro estas ecuaciones que tenía anteriormente, la derivada, la mayor derivada que aparece es la primera derivada. Y entonces ahí uno dice, esta ecuación diferencial es de primer orden. Esta también es de primer orden, porque lo máximo que aparece es y', que es la primera derivada de y esta también es de primer orden, porque aquí aparece máximo y', que es la primera derivada de y. Pero yo podría plantear ecuaciones que involucren derivadas de orden superior. Y entonces aquí, por ejemplo, aparece esta ecuación diferencial y segunda. Yo creo que todos estamos familiarizados con esta notación de las comitas, que representa el orden de la derivada. Si es la primera derivada aparece una comita, si es la segunda derivada aparecen dos comitas, si es la tercera derivada aparecen tres comitas. Ya cuando son muchas derivadas, pues uno ya no pone comitas, sino que pone como el numerito. Eso lo veremos posteriormente. Pero en este caso, esta ecuación me está diciendo que la derivada de segundo orden de la función y tiene que ser igual a y. Es decir, solucionar esta ecuación diferencial es encontrar una función y tal que al derivarla dos veces me dé igual a la misma función original. Esta ecuación es una ecuación de segundo orden, porque es una ecuación que involucra una derivada de orden 2. Quiero mostrarles, y este sí es un ejemplo brutalmente inventado,
una ecuación diferencial de tercer orden. Miren la expresión tan extraña y extravagante. Yo tengo una ecuación que dice x por y segunda, es decir, x por la segunda derivada de y, tiene que ser igual a y por x elevado al cuadrado dividido sobre la tercera derivada de y. Es decir, esto es una ecuación diferencial, porque aquí aparecen derivadas, aquí aparece la variable y, aquí aparece la variable x. A veces la variable x no aparece, como en este ejemplo, pero se sobreentiende que es la variable en la cual está definida la función, pero la que siempre aparece es la variable y alguna de sus derivadas. Este ejemplo sería una ecuación de tercer orden, porque aquí aparece una derivada de orden 3. Es decir, aparece una derivada de orden 2, podría aparecer una derivada de orden 1, pero la derivada más grande que aparece en la ecuación diferencial es la tercera derivada de la función y. Y por lo tanto, esta ecuación es una ecuación de tercer orden. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera plantear? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Naturalmente, o mejor dicho, a ver si lo logro decir bien. A pesar de esa clasificación, nosotros no vamos a trabajar con todos esos tipos de ecuaciones. Realmente este curso, el curso de cálculo integral y ecuaciones diferenciales para ciencias económicas, está centrado exclusivamente en ecuaciones de primer orden. La presentación que hice de esto es para que vean el alcance que tiene este tipo de trabajo, pero realmente nosotros solo vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales de primer orden, es decir, ecuaciones diferenciales donde lo máximo que aparece es la primera derivada de la función y. Y nosotros nos vamos a centrar, y de eso trata este curso, de métodos para solucionar cierto tipo particular de ecuaciones diferenciales de primer orden. Y vamos a centrarnos también en aplicaciones de esas ecuaciones diferenciales de primer orden. Algunas de esas aplicaciones ya se han mencionado implícitamente. Por ejemplo, toda esa discusión aplicativa del ingreso marginal, del costo marginal, en el fondo son ecuaciones diferenciales con cierta condición que se llama condición de valor inicial. Es decir, los problemas de valor inicial en el fondo son una rama particular de esas ecuaciones diferenciales. Vamos a ver naturalmente otro tipo de problemas aparte de los problemas de valor inicial y otro tipo de aplicaciones aparte de estas aplicaciones que ya hemos visto anteriormente. Ese es, a ver qué tengo más a continuación. Miren lo que viene, pero eso no lo quiero abordar hoy porque nos quedamos, o sea, si hubiera podido dar la clase desde el principio de la sesión, hubiera podido abordar hoy algunos aspectos de estos métodos,
pero si empiezo a discutirlos ahora, esto quedaría como cortado, porque cuando se nos acabe el tiempo, no habré logrado desarrollar toda la idea del primer método. Entonces, yo quiero simplemente que pensemos en la idea que hemos presentado el día de hoy y que pensemos en los posibles alcances de este tipo de definición que estoy presentando acá. Cuando yo pienso en ecuaciones diferenciales y cuando yo pienso en problemas que involucran ecuaciones diferenciales, en el fondo de lo que estoy hablando es de problemas donde yo deba encontrar una función a partir de cierta información sobre sus derivadas, ya sean de primero, de segundo o de tercer orden. Vuelvo y retomo el ejemplo. Primero. Aquí lo que yo quiero encontrar es una función y a partir de su derivada. Entonces, aquí yo trato de encontrar una función a partir de cierta información que tengo sobre la derivada de esa función. Lo mismo pasa con esta ecuación y lo mismo pasa con esta ecuación. Yo estoy tratando de recuperar información sobre cierta información específica a partir de la derivada de esa función, de información sobre la derivada de esa función. Ahí emergen, por ejemplo, los problemas de costo marginal, ingreso marginal, pero también ustedes pueden pensar en problemas donde aparezcan tasas de cambio, porque al fin y al cabo las derivadas son tasas de cambio, y que a partir de esas tasas de cambio yo necesite encontrar la función a la cual se le está encontrando, a la cual se le está al calculando esa tasa de cambio. Voy a dar un ejemplo muy actual y muy general, y con esto daría cierre a esta discusión que quería traer el día de hoy, pero es para que piensen en el alcance de este tipo de ecuaciones. En el marco de la pandemia, todo el tiempo escuchamos hablar de la tasa de crecimiento, la pendiente de el contagio. Y entonces uno ve todos los días en las noticias. Hoy la tasa de crecimiento o la pendiente está, lo ha subido de tal forma. Es decir, ahí están capturando información sobre la tasa de cambio o la tasa de crecimiento del contagio del virus en el cual estamos inmersos en este momento. Y la idea es que a partir de esa tasa de cambio uno logre entender el comportamiento del contagio del virus. Es decir, a partir de la tasa de cambio, yo quiero encontrar cuál es la función o la información que representa ese contagio. Y esa información precisamente es la que presentan todo el tiempo a través de esas tablas y esas gráficas que uno ve en los medios todos los días. Entonces, miren ahí cuál es la relación. Conozco la tasa de cambio o la tasa de crecimiento y a partir de esa tasa de crecimiento tengo información sobre el fenómeno que yo estoy tratando de analizar. En este caso, el fenómeno del contagio del virus en el marco de la pandemia. De ese tamaño es el alcance de este tipo de ecuaciones diferenciales. Por otro lado, y esta parte sí es como más para ustedes, este concepto de las ecuaciones diferenciales está profundamente relacionado
con el concepto de integral. Si ustedes miran el primer ejemplo, a la hora de solucionar la ecuación diferencial, lo que se hizo o lo que se obtiene es prácticamente el cálculo de una integral o antiderivada. Para los métodos que se van a desarrollar posteriormente, una característica general y fundamental es encontrar o calcular integrales de ciertas funciones. Todos los métodos para resolver ecuaciones diferenciales están basados en el cálculo de integrales. Por eso es que este curso viene estructurado de esta forma. En teoría, ustedes deben saber calcular integrales y no me voy a detener en volver a revisar todos los métodos de integración que hemos discutido, porque sobre ellos hemos trabajado. Todos los métodos para solucionar ecuaciones diferenciales se estructuran en torno al cálculo de integrales de ciertas funciones. Entonces, el mensaje para ustedes es, para esto que viene, ustedes deben tener lo más claro posible el proceso de calcular integrales. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí siguen ahí? Sí, profe, sí. A veces pienso que no todos siguen ahí, porque siempre me contestan los mismos dos o tres. Pero bueno, ustedes saben que la asistencia a estos espacios es libre, que depende de ustedes si quieren asistir o no, que depende de ustedes si quieren estar o no en este espacio. Yo nunca les voy como a exigir que vengan. Aparte, pues que tienen los videos para asistir. Pero entonces, sí me gustaría que este mensaje llegara a todos y con este mensaje cierro mi exposición del día de hoy y pues salimos un poco temprano o bastante temprano, pues también les queda espacio para que terminen de concretar la entrega de su actividad para el día de hoy. El mensaje es, para resolver ecuaciones diferenciales, tienen que saber calcular integrales. Si no saben integrar las funciones que hemos discutido en los cursos anteriores, de esto que viene muy poco van a lograr aprovechar. Entonces, vayan repasando, vayan revisando todo ese proceso de integración. Bien. Entonces, eso era lo que quería mencionarles el día de hoy. Nos veríamos la clase del martes para abordar ahora sí de manera formalizada esos métodos para solucionar ecuaciones diferenciales y la idea es que de ahí salga otra actividad evaluativa para completar lo que corresponde a la evaluación de este segundo momento. Profe, Entonces, ¿me iba a decir alguien algo? sí, Perdón. profe, yo tengo una pequeña pregunta. ¿Es posible que uno en el punto de equilibrio pueda resolver por cuadrática o eso es incorrecto? No, claro, o sea, el punto de equilibrio es el punto donde se encuentran las dos funciones. Y si, por ejemplo, alguna de las dos funciones, ya sea de oferta o demanda, es cuadrática, pues naturalmente la manera de encontrar ese punto de equilibrio es con Es, cuadrática. Pero yo aquí quiero hacerte un comentario, que no sé qué tan obvio sea. Pues yo pensaría que es obvio, por eso tal vez no lo mencioné. Cuando uno aplica cuadrática salen dos soluciones. sí, una positiva y una Comúnmente negativa. sale una positiva y Sí, otra negativa. pues se usa solo la positiva porque la negativa no tendría mucho sentido en el excedente del consumidor y Efectivamente, productor. Sí, profe. efectivamente. Ok, Me y quitaste las palabras de la boca. sí, Entonces, sí es tan obvio como yo lo pensaba, afortunadamente. ok, Pero sí, profe.
Pero sí, o sea, si la ecuación es cuadrática, para el punto de equilibrio toca igualar y resolver, y en esos Sí, casos, pues comúnmente la estrategia que funciona es la fórmula cuadrática. ok. Profe, y otra pregunta. Digamos, si uno no opta por usar la cuadrada, no opta por hacer como tal el punto de equilibrio para llegar a una conclusión de una ecuación cuadrática, sino opta por hacer lo de los denominadores comunes, ¿eso también es correcto? O sea, mira, te lo voy a decir de la manera más general posible, sin entrar en detalles muy técnicos. Para ese tipo de ejercicios hay que encontrar el punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio es base para el cálculo de Mm, los excedentes, de sí, acuerdo a las señor. fórmulas que se han presentado. Encuentren ese punto de equilibrio por el método más conveniente. O sea, hay casos donde funciona la cuadrática, pero es que eso sí ya hace parte de esa parte de fundamentación matemática, donde ustedes vieron algunos métodos, a veces se puede hacer por factorización, pero el punto es que tienen que encontrar ese punto donde la oferta es igual a la demanda. Y eso simplemente es igualar y resolver la ecuación que ahí aparezca. Entonces, Ok, si conoces otro método para resolver esa ecuación y encontrar el punto de equilibrio, que sea un método válido, por mí no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Vale, profe. Listo, pues. Entonces, nos veríamos el martes. Por favor, no olviden subir la actividad del día de hoy, la que está planeada para el día de hoy. Y hablamos el martes. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Igualmente, profe, que esté bien. Gracias a ustedes. Y nuevamente excusas por la tardanza. vale, profe.